Era un hecho conocido que las personas que sobrevivían a la viruela no volvían a contraer la enfermedad. Este hecho llevó a ciertas regiones a pensar que si se injertaba una pequeña cantidad de pus o costras de viruela a personas sanas, quedaban protegidas de la enfermedad en el futuro, lo que hoy llamamos inmunidad. Se llamaba variolizar o inocular la viruela. Hola amigos de la ciencia, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre experimentación. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, la primera vacuna, que fue llevada a cabo por Edward Jenner. Venga, vamos a por el vídeo. En China y la India se practicaba la variolización desde el siglo XI. Más tarde empezó a usarse en Turquía, donde vivía Lady Montagu, esposa del embajador británico en Constantinopla, que de joven había padecido la viruela y había visto morir a su hermano, de modo que al volver a Londres quiso que su hija pequeña fuera inoculada por este procedimiento. La inoculación con fines inmunitarios, como vemos, ya se conocía. El problema es que llevaba varios riesgos asociados, porque podía contagiar plenamente de la enfermedad y además podía contagiar a otras personas. En 1778 hay un brote de viruela en Berkeley, Reino Unido, y Edward Jenner no duda en variolizar a los niños de la localidad. Sin embargo, esta vez quiere desarrollar un método para prevenir la enfermedad, pues la variolización se realizaba una vez contraída la enfermedad. Ronda por su cabeza la leyenda que circulaba entre las ordeñadoras de que ellas no se infectarían de la viruela humana, ya que antes habían padecido una variante benigna llamada viruela de las vacas. Con esta idea, Jenner inocula una pequeña cantidad de viruela humana a ordeñadoras que habían tenido la viruela de las vacas y observa que en muchos casos no enferman. Se creía que era una superstición, pero Jenner comprobó que era verdad. De esta forma, entendió una gran diferencia entre la variolización y el nuevo método. No había que inocular el virus de la viruela humana, sino el de la viruela bovina, menos peligroso, pero que servía para protegerse de la de los humanos también. Por cierto, el término vacuna apareció en el siglo XIX gracias a que Louis Pasteur, al ver los experimentos de Jenner con la viruela de las vacas, es decir, la viruela vacuna, acuñó este término. Es decir, el término fue acuñado con posterioridad. Jenner pensó que el pus de las ampollas que afectaban a los individuos enfermos por la viruela les protegía de ella. El 14 de mayo de 1796, Jenner puso a prueba su hipótesis inoculando a James Phipps, un niño de 8 años, hijo de su jardinero, el virus. Lo consiguió raspando el pus de las ampollas de viruela de las manos de Sarah Nelms, una lechera que había contraído la viruela de una vaca llamada Blossom. Utilizando una lanceta médica, hizo 2 incisiones en el brazo de Phipps. Con la misma lanceta cogió pus de la pústula de la mano de la ordeñadora y la depositó en las incisiones del niño. A los 8-9 días aparecieron 2 vesículas rojizas en el brazo del niño, parecidas a las de la viruela vacuna, tal y como cabía esperar. El niño tuvo algo de fiebre, 1 o 2 días, pero después se recuperó perfectamente. Al mes y medio tocaba la prueba definitiva. Le inyectó el virus con el método rutinario de inmunización de aquella época y no se produjo ninguna enfermedad. Es más, no se dieron efectos secundarios inesperados y ni Phipps ni ningún otro receptor sufrió ningún caso de futuro avance. Se ha mantenido que la contribución única de Jenner no fue que inoculó viruela vacuna a algunas personas, sino que además luego demostró que eran inmunes a la viruela. Jenner probó con 23 sujetos más su experimento, y fue todo un éxito. Ni qué decir tiene que los experimentos que se llevaron a cabo hoy en día son impensables, porque las condiciones de los ensayos clínicos actualmente son muchísimo más estrictas. Sin embargo, hay que decir en honor a la verdad que Jenner tenía tanto el consentimiento de la ordeñadora como del padre del niño, y que además los brotes de viruela en aquella época eran muy peligrosos. En cualquier caso, los experimentos fueron un éxito, y Jenner decidió continuar con ellos. Entre sus nuevas comprobaciones, en marzo de 1798, inocula pus de una vaca con viruela a William Summers, un niño de 5 años. 12 días después pasa brazo a brazo el material de las póstulas de Summers a William Pett, un niño de 8 años con resultado muy positivo. Esto confirma a Jenner un hecho importantísimo, que no era necesario tener vacas enfermas para transmitir la viruela bovina a las personas. Con 23 casos investigados, Jenner prefirió publicar en septiembre de 1798
un libro por su cuenta con una editorial londinense, ya que sus intentos anteriores de edición a través de la Royal Society no se pudieron producir. La publicación produjo un gran revuelo entre los médicos. Había gente que estaba a favor y otros que estaban en contra. Uno de los que estaban abiertamente en contra era el Dr. Mosley, que dijo que era ridículo contagiar enfermedades vacunas a los seres humanos. De hecho, ironizó diciendo que iban a salir cuernos a las personas. Con el tiempo, ya sabéis que esto fue una completa tontería y las vacunas han tenido un éxito brutal a lo largo de toda la historia. El tiempo, como sabéis, dio la razón a Jenner. Es más, la vacunación sustituyó a la variolización en todo el mundo. Vayamos ahora con otras consecuencias que tuvieron estos experimentos. Edward Jenner se volvió tremendamente famoso. Reyes y emperadores le mandaban regalos y el Parlamento británico le dio una suma de dinero para agradecerle su trabajo. Napoleón, que en aquel momento estaba en guerra con Gran Bretaña, hizo vacunar a todas sus tropas. Concedió una medalla a Jenner y a petición de este liberó a 2 prisioneros de guerra ingleses y permitió su regreso a casa. Napoleón comentó que no podía negar nada a uno de los mayores benefactores que había tenido la humanidad. La viruela sobrevivió por muchos años más, incluso después de la muerte de Jenner. La vacuna fue poco a poco mejorando por, entre otros científicos, el mencionado Louis Pasteur. Una campaña mundial redujo año tras año los casos de viruela, hasta que pudimos decir en 1980 que habíamos extinguido la enfermedad. Fue la primera vez que se extinguía una enfermedad de este calibre y fue gracias a la vacunación. En definitiva, hoy hemos visto en el canal una de las historias más bonitas que os he podido traer, la historia de la vacunación, una herramienta que no solo ha salvado muchas vidas en la historia reciente, sino que ha evitado grandes dosis de sufrimiento. Bueno, ¿y vosotros qué pensáis sobre las vacunas? Dejádmelo en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!